Amén. Que Dios le bendiga, estimado hermano, persona que escucha, les saludo en esta tarde, mejor dicho, en esta noche ya. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios, una breve exhortación. Busquemos en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1. En realidad vamos a leer desde el versículo 2, perdón, desde el versículo 7 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias por este día que nos regalaste tan hermoso, Señor. Te pedimos, bendito Rey, que esta palabra que hemos leído la hemos extraído de tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos des discernimiento, sabiduría para poder entenderla y para poder entregarla con excelencia, Señor, alabando y exaltando solamente tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este pasaje de la Biblia nos relata el encuentro que tiene Jesús con una mujer, ¿cierto? Una mujer samaritana. eh, y es un encuentro muy especial, como siempre Jesús, ¿cierto? Hablando en parábolas, hablando de una manera, ¿cierto? Más bien didáctica, para que sus seguidores le pudieran entender, ¿cierto? Y no los religiosos que tenían sus mentes cauterizadas. Eh, y Jesús, ¿cierto? Se encuentra con esta mujer y le pide agua para beber, ¿cierto? Para calmar su sed. Y la mujer lo cuestiona y le dice a Jesús: pero ¿cómo vas a sacar el agua si no tienes con qué sacarla? Eh, y Jesús le dice: si supiera que te está pidiendo agua, realmente querrías que yo diera agua a ti, porque sería un agua de vida eterna, ¿cierto? Como es la palabra de Dios. Ahora, bueno, pero si nos vamos al relato precisamente tal, vamos a entender primero, no leímos desde el principio, desde el versículo 1, 2 y 3, pero en el versículo 1, 2 y 3 eh, nos dice que Jesús fue a Samaria, ¿cierto? En ese tiempo llamada Sicar. ¿Y por qué parece extraño esto? ¿O por qué parece contradictorio? ¿O por qué llama la atención? Porque los judíos evitaban pasar por Samaria cuando iban a otros lugares, porque siempre hubo una disputa entre los judíos y los samaritanos. Pero él, ¿cierto? Aunque era completamente Dios también, él se dejó guiar por el Espíritu Santo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo le dijo: ve a ese lugar, y fue donde tuvo este encuentro con esta mujer que permitió dejarnos, ¿cierto?, estampado en su palabra, una enseñanza tan maravillosa como la que estamos aprendiendo ahora, ¿cierto? Y de la misma manera nosotros tenemos que hacerlo. Cuando el Espíritu Santo nos guía a hacer algo, tenemos que obedecerle, ¿cierto? Porque Dios no se equivoca en ninguna de las decisiones que toma para nuestras vidas también, ¿ya? Entonces, los judíos en esa época, cuando iban, por ejemplo, a Galilea, rodeaban Samaria, ¿cierto? No pasaban por Samaria para evitar tener un encuentro con algún tipo de ciudadano de esa región, con algún samaritano, alguna samaritana, pero Jesús le obedeció, ¿cierto?, al Espíritu Santo y fue a Samaria, ¿cierto? Eh, Ahora, bueno, esa ciudad, ¿cierto? Tampoco leímos el 6, pero habla de que se encuentra ahí después de 4.000 años, ¿cierto? Han pasado 4.000 años desde esto y aún se encuentra esa ciudad ahí. Y en este mismo versículo 6 dice que Jesús estaba cansado del camino. Mire, yo se lo voy a leer. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, ¿cierto? Cansado del camino.
Usted va a decir, pero ¿cómo se va a cansar si Jesús es Dios? Efectivamente, pero recuerdo que es completamente Dios, pero también completamente hombre. Entonces, cuando la palabra nos habla de que Jesús estaba cansado del camino, él nos muestra su condición de hombre, ¿cierto? Él tenía esa condición de caminar, de cansarse. Además, nos habla de la hora sexta, que son alrededor de las 12 del día más o menos. Entonces, claro, caminando, ¿cierto? Durante mucho tiempo, en ese tiempo no había movilización, no había locomoción, no había tarjeta VIP. Entonces, seguramente caminó mucho. Entonces, su condición de hombre, con el calor, ¿cierto? De esa región, a las 12 del día, seguramente estaba hambriento, estaba agotado y tenía mucha sed, ¿verdad? Entonces, esto nos habla de la condición humana de Jesús también, ¿ya? Y el versículo 7, bueno, la mujer se enfrenta a Jesús y le dice, eh, Jesús le dice, ¿cierto? Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, ¿cierto? Lo más probable es que esta mujer se haya asustado porque Jesús le habló. Y no porque Jesús haya sido feo o porque le habló muy fuerte, eh, sino que porque las mujeres en ese tiempo eran considerados como ciudadanos de segunda categoría. No tenían derecho a voz, no tenían derecho a votar, no tenían derecho a nada. Eh, y, pero Jesús, que era un hombre, le habló. Y además era un hombre judío. En circunstancias los judíos no hablaban con los samaritanos y menos con una mujer samaritana. Entonces, lo más probable es que esta mujer, cuando Jesús le dijo, dame de beber, eh, se tiene que haber asustado, ¿cierto? Porque era judío, porque ella era mujer, y además porque le estaba pidiendo un favor, ¿cierto? Dame de beber. O sea, era muy raro que un hombre judío le hablara a una mujer samaritana y mucho menos para pedirle un favor. Pero Jesús lo hace, ¿cierto? Y Jesús en el versículo 10 le pide agua, pero para saciar su sed física, ¿cierto? Le dice, eh, si conocieras, le dice Jesús, el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él que te diera agua viva. Jesús le está hablando de que él quería tomar agua, ¿cierto? Porque en su condición de hombre tenía una necesidad física, ¿cierto? Tenía una necesidad, tenía sed y quería tomar agua, ¿cierto? Eh, Pero él, a cambio de esa agua física, de esa agua con la cual iba a saciar su sed, le estaba ofreciendo darle agua, agua viva, ¿cierto? Agua de salvación, es decir, saciar su sed de vida eterna para siempre, ¿cierto? Eh, Qué increíble y qué maravilloso habría sido. Bueno, y cada uno de nosotros, ¿cierto? Tiene este encuentro con Cristo cuando lo acepta como su Señor, ¿cierto? Recibe esa agua, ese pan de vida y esa agua, ¿cierto? Que sacia la sed de manera completa, la sed espiritual me refiero. Eh, y por eso que Jesús se refería, ¿cierto? Cuando le dice en el versículo 11, eh, le dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Porque Jesús no estaba hablando de que le iba a dar agua de ese pozo físico, del pozo Jacob, ¿cierto? Sino que le iba a dar agua de un pozo espiritual, ¿cierto? De él mismo. Le iba a entregar el regalo de la salvación y de la vida eterna a través de esa agua espiritual que le estaba ofreciendo, ¿cierto? Se refería al pozo espiritual. Ahora, bueno, y esta declaración, ¿cierto? Que hace Jesús en el verso 13 es maravillosa, ¿cierto? Le dice, eh, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Se da cuenta? Entonces, es una de las declaraciones más simples, más metafóricas, pero a la vez más profundas que Jesús realiza el tiempo que estuvo acá en este mundo, ¿cierto? Y en el fondo lo que le está diciendo esta mujer, a esta mujer, mejor dicho, es que ninguna de las cosas de este mundo la van a satisfacer, ninguno de los afanes de este mundo va a llenar su corazón, ¿cierto? Porque nada de este mundo puede llenar el corazón de un ser humano. Usted puede tener mucha riqueza, pero la riqueza se le puede ir, puede caer en alguna circunstancia difícil, un mal negocio, y pierde lo que usted tiene, ¿cierto? A lo mejor tiene una tremenda casa, viene un incendio y se le quema la casa. Tiene un tremendo auto del año, lo choca y se acabó el auto. Tiene una salud estupenda, pero viene una enfermedad y se produce un descalabro en la vida del ser humano, ¿cierto? Entonces, no hay nada que realmente nos satisfaga y nos llene por completo. Siempre se ha dicho, ¿cierto?, que el pasto del vecino siempre está más verde. Uno siempre quiere tener lo del vecino. Nunca está conforme con lo que tiene, con lo mucho o con lo poco que tiene. Porque si tiene una bicicleta, quiere tener si anda a pie, quiere andar en bicicleta.
Si tiene una bicicleta, quiere andar en el auto del vecino. Después tiene el auto del vecino, quiere comprarse el yate del otro vecino y así. Me estoy yendo a un extremo, pero en definitiva, el ser humano nunca está conforme con ninguna de las cosas materiales que este mundo le puede ofrecer. Pero sí, Cristo hace al hombre feliz. Cuando usted conoce y acepta a Cristo como su Señor, usted puede no andar con ningún peso en el bolsillo, pero anda gozoso por esa relación íntima que tiene con su Creador. Y el Señor siempre provee, nunca nos deja desamparados, ¿cierto? Y esa es la convicción que tenemos los cristianos, por eso que siempre andamos gozosos. Podemos andar tristes, ¿cierto? Porque la felicidad es algo efímero en este mundo, pero el gozo en Cristo jamás lo perdemos, ¿cierto? Cuando hay una conversión real en el ser humano, cuando se ha experimentado ese nuevo nacimiento y se vive la vida tomada de la mano de Cristo, ¿verdad? Ahora, las cosas de este mundo no importan, ¿cierto? No importa la cantidad que usted tenga, no importa la calidad de las cosas que usted tenga, no importa el lugar donde esté o las personas con las cuales frecuente, nada lo va a hacer feliz, nada lo va a llenar más que llevar una vida con Cristo, ¿cierto? Ahora, en el versículo 14 nos dice, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, ¿cierto? ¿Quién nos está diciendo con esto? Que todo aquel que acepta a Cristo como su Señor calma su sed espiritual para siempre, ¿cierto? Eh, Porque todo lo que este mundo ofrece es efímero para el hombre, incluso la religión. Usted puede congregarse en una iglesia, puede a lo mejor cantar los coritos muy bien, ser muy afinadito, estar cantando en un polifónico a lo mejor, tocar un instrumento, a lo mejor hasta lo hacen predicar y predica muy lindo y hace llorar a los hermanos. Pero si usted no tiene una relación personal con Cristo, de nada le sirve. Eso es religión. Tratar de agradar a un pastor, tratar de impresionar a los hermanos dando una tremenda ofrenda, eso es de hombres. Y es parte de las cosas que el hombre ha creado, la religión, para tratar de encasillar a Cristo. Dios no lo podemos cerrar dentro de cuatro paredes. Dios es un ser libre y Él está donde Él quiere estar, a la hora que quiere estar, y no cuando nosotros lo queramos o cuando nosotros queramos hacerlo aparecer, ¿cierto? Espiritualmente en algún lugar, manifestarse, ¿no? Dios se manifiesta cuando Él quiere, ¿cierto? Eh, todo lo que Cristo nos ofrece es inmarcesible, no se marchita nunca, no se degrada, no se acaba, es permanente, infinito y definitivo en la vida del ser humano, si realmente hay un encuentro personal con Cristo. ¿M? La mujer, aunque no entendía muy bien lo que Cristo decía, porque no era una teóloga a lo mejor, pero sabía que Cristo era una persona distinta, porque a pesar de ser judío, estaba hablando, le estaba pidiendo un favor, siendo ella samaritana. eh, y la pregunta en esta hora es, ¿cuántos de nosotros queremos decirle a Cristo, Señor, dame de esa agua que tú estás ofreciendo? Yo quiero recibir esa agua de vida eterna. Quiero saltar de mi muerte espiritual a una vida nueva, una vida renovada, dejando atrás el pecado, dejando atrás mis malas costumbres, mis malos pensamientos. Señor, transforma mi vida, lléname, perdóname, purifícame, hazme una nueva criatura. Usted puede tener una intimidad con Dios en la soledad de su hogar, en la noche, cuando estén todos los niños durmiendo, su pareja, su esposo, su marido, su señora, ¿cierto? Estén durmiendo. Usted puede buscar la intimidad con Dios, cerrar sus ojos, eh, y abrir su corazón, derramarlo ante el Señor, que está en todo lugar, pedirle perdón por sus pecados y aceptarlo como su Señor, confesarlo con su boca, Señor, me arrepiento de mi maldad, me arrepiento de mi pecado, tú sabes lo que hice, perdóname y recíbeme como tu hijo, quiero cambiar mi vida. Y Dios que está en todo lugar, que es omnipotente y es omnipresente, Él va a escuchar esa oración, si realmente es genuina de parte de usted, y lo va a perdonar y lo va a recibir en su familia, en la familia de Cristo. Amén. Eh, Hay muchos cristianos que viven vidas religiosas, vidas estructuradas, que han pasado una vida completa en una iglesia, pero que no tienen ese encuentro con Cristo. Viven una doble vida, ¿cierto? Y buscan agradar al hombre. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que lo agrademos solamente a Él, a través de nuestra fe y de nuestra entrega. No le estoy hablando de entregar algo material. Estoy hablando de entregar su vida a Cristo. Y después, como consecuencia de estar lleno del Espíritu Santo, vienen las obras, ¿cierto? Pero nunca va lo segundo en primer lugar.
Usted acepta a Cristo, recibe esa salvación, que es un regalo inmerecido y gratuito, y después viene el deseo de ayudar, de bendecir a otros, de cobijar al menesteroso, a la viuda, al huérfano, ¿sí? Pero primero acepta a Cristo como tu Señor. Tu vida va a cambiar. Amén. Que Dios le bendiga, estimado hermano. Esta fue su palabra. Y démosle gracias a Dios por este mensaje. Padre eterno, te damos la gracia por este mensaje. Y gracias, Señor, por recordarnos que tú eres el agua de vida eterna, Señor. Así como lo hiciste con esta mujer samaritana. Gracias por llegar a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a perseverar en tu mensaje, en tu palabra y a traer más almas a tus plantas. Amén. Que Dios le bendiga y que tenga una excelente semana. Amén.